En la clase de ayer empezamos a ver o a hacer un repaso de lo que es el tema de base de datos. Repasamos cuál es el concepto de base de datos como tal. Vimos también en qué consistía una tabla, cómo podíamos crear tablas nuevas, cómo podíamos hacer operaciones de entrada-salida en la base de datos, es decir, en las tablas. Vimos que podíamos hacer inserciones, modificaciones, consultas, o sea, es decir, pedir datos a la base de datos, y también cómo podíamos hacer borrados. Dijimos que ese conjunto de operaciones, es decir, altas, bajas, modificaciones y lecturas, eran operaciones que le llamábamos en la jerga CRUD, de Create, Read, Update y Delete, que son siglas en inglés, para denominar a este grupo de operaciones que vamos a estar haciendo siempre sobre las tablas de una base de datos, ¿no es cierto? Entonces, si las tablas representan los objetos del entorno que estamos modelando, entonces siempre van a estar necesitando, o nuestras aplicaciones siempre van a estar haciendo este tipo de operaciones sobre las tablas para ir gestionando los datos. Entonces vimos que lo podemos hacer de manera visual a través de una herramienta como PHPMyAdmin, rellenando formularios o seleccionando las operaciones que queremos hacer, por ejemplo, para insertar un elemento nuevo, o podemos elegir un registro, eliminarlo, o elegir alguna de las columnas y modificar su valor. Bien, entonces todas estas operaciones que nosotros hacemos de manera visual mediante alguna herramienta, como PHPMyAdmin, cuando estemos desarrollando una aplicación, estas aplicaciones no van a poder utilizar un servicio que está pensado para una persona, para un usuario humano, como lo puede ser PHPMyAdmin, sino que de alguna forma va a tener que comunicarle al servidor de base de datos, nuestra aplicación, qué tarea quiere hacer. Por ejemplo, si quiere recuperar el listado de productos, estamos hablando en el ejemplo que vimos ayer, era una base de datos con una tabla de productos que también tenía una tabla de marcas. Entonces, si en determinado momento nuestra aplicación necesita obtener el conjunto de datos de la tabla de productos, no va a poder utilizar alguna herramienta como PHPMyAdmin, sino que de alguna otra manera va a tener que comunicarle al servidor de base de datos cuál es la necesidad de datos que tiene, para que el servidor de base de datos, en este caso MySQL, le devuelva los datos que está necesitando la aplicación para hacer alguna tarea de lo que sea que esté encargándose en ese momento el programa. Entonces ahí interviene o surge, digamos, la necesidad de comunicarle ese pedido o esa necesidad a MySQL en alguna dialecto o en algún idioma o en algún lenguaje que el servidor de base de datos entienda y pueda ejecutar, o sea, una instrucción que puede ejecutar y devolver un resultado a la aplicación, en este caso una aplicación web que vamos a estar escribiendo con PHP. Entonces, existe un lenguaje como tal que justamente se utiliza para ese fin, como lo es el lenguaje SQL. SQL significa, bueno, son siglas de Structured Query Language, o en español sería lenguaje de consulta estructurada. Y como tal, como todo lenguaje, está compuesto por un léxico, que son palabras reservadas que vamos a estar utilizando, y también tienen una sintaxis que vamos a tener que respetar para construir estas instrucciones que desde una aplicación web le vamos a estar enviando al servidor de base de datos. El servidor de base de datos va a recibir estas instrucciones en este lenguaje SQL, las va a ejecutar, y si no hay ningún problema nos va a devolver un resultado, que puede ser un conjunto de datos en el caso de que estemos pidiendo información, o un resultado acerca de si se pudo completar una operación que mandamos a hacer, como puede ser, por ejemplo, una inserción, un borrado o una modificación. Entonces también nos va a estar informando si se pudo completar o no esa tarea. SQL no es un lenguaje propio del desarrollo web, ni mucho menos es algo que esté vinculado específicamente a PHP, sino que es un lenguaje independiente que puede ser utilizado por distintos lenguajes de programación, y no solo cuando hacemos aplicaciones web, sino también
para el desarrollo de software embebido y que puede ser instalado en una aplicación, en un sistema operativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un lenguaje como Java, o si estamos trabajando con Visual Basic o cualquier otro lenguaje, Python también, eh, pueden utilizar SQL siempre para transmitirle necesidades o instrucciones a un servidor de base de datos. Mismo si estamos trabajando, por ejemplo, para hacer aplicaciones móviles, si estamos desarrollando una aplicación móvil con alguna de las tecnologías que hay para el desarrollo móvil, también vamos a estar utilizando, no necesariamente, no siempre SQL, pero está la posibilidad de hacerlo. Porque SQL es un lenguaje que ya está adoptado hace muchos años ya por prácticamente la mayoría de los servidores de bases de datos relacionales, como vimos ayer, hablando de tablas y sus relaciones, ¿no es cierto? Entonces SQL es un lenguaje que está pensado para trabajar con bases de datos relacionales. Entonces, vamos a lo que vamos a hacer hoy es ver lo básico, cuáles son las formas básicas, cuáles son las instrucciones principales dentro de SQL que vamos a estar utilizando nosotros para poder interactuar con la base de datos. Lo vamos a hacer manualmente y luego, con esa práctica que vamos a tener sobre lo que es SQL, vamos a poder luego integrar esas instrucciones en una aplicación escrita en PHP. Entonces, para poder crear una página o un sitio web que trabaje con una base de datos, primero tenemos que conocer lo que es lo básico de SQL. Es un lenguaje, bueno, que tiene su complejidad, por supuesto, tiene sus reglas, ¿no es cierto? Y podemos llegar a tener instrucciones muy complejas si estamos trabajando con distintas tablas, con varias tablas a la vez, si tenemos que consultar de distintas fuentes al mismo tiempo, si en definitiva si las necesidades de datos que tenemos son complejas, bueno, las instrucciones que obtengan esos datos de la base de datos también van a tener su complejidad. Pero lo vamos a ir haciendo de a poco. A medida que se vaya haciendo más complejo la necesidad de datos, bueno, vamos a ir viendo más elementos, pero vamos a decir que SQL está con las instrucciones de lo que es el lenguaje SQL están divididas en dos grupos. Por un lado tenemos lo que son las instrucciones para el manejo de datos, que repetimos son los que vimos nosotros ayer. Instrucciones para seleccionar o para obtener información, para hacer altas o inserciones, modificaciones o también bajas, y lo que son los borrados. Esas cuatro operaciones que son las que nuestras aplicaciones van a estar implementando. Y después tenemos otros tipos de instrucciones que son para el manejo de la estructura de la base de datos. Por ejemplo, hablando del primer grupo, ¿no es cierto? Son las que vimos en la primera clase. Son las operaciones CRUD, Create, Read, Update y Delete, que tienen sus instrucciones correspondientes en SQL. Estas operaciones nosotros las hicimos de manera visual a través de la herramienta phpMyAdmin cuando insertamos, por ejemplo, un registro nuevo. Y cuando vamos a trabajar con lo que es la estructura de la base de datos, por ejemplo, cuando quiero crear una tabla nueva, cuando quiero agregar una columna, cuando quiero cambiar el tipo de dato de una columna determinada, cuando quiero crear una clave foránea, una clave principal. Es decir, siempre que tengamos que trabajar en sí con lo que es la base de datos o con la estructura de tablas o de las relaciones, si bien SQL nos da la posibilidad de hacerlo, si bien lo podemos llegar a hacer a través de instrucciones SQL, la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando con alguna herramienta, por ejemplo, como lo que es phpMyAdmin, que es la herramienta que nosotros conocemos. Cada vez que, por ejemplo, que queremos crear una tabla nueva, vamos a tener la posibilidad de utilizar esta herramienta, o alguna similar, como por ejemplo de Beaver o HeidiSQL, o muchas otras tantas que hay por ahí que cumplen la misma tarea, el de poder trabajar con la base de datos, tanto para lo que es el manejo de la estructura, como también para hacer las operaciones CRUD. Entonces, repito, podemos manejar todo lo que es la estructura de la base de datos también con instrucciones SQL. Por ejemplo, si quiero hacer un alter table para modificar y agregar una columna,
o si quiero crear una tabla nueva. Podemos hacerlo también a través de SQL, pero la mayor parte de las veces, la mayoría de las veces lo vamos a hacer con alguna herramienta que nos asista en esa tarea, de modo que nuestras aplicaciones se concentren en hacer el trabajo con los datos en sí. Entonces, de acá en adelante, cuando estemos trabajando, cuando tengamos que hacer alguna modificación en la estructura de la base de datos, vamos a trabajar, por ejemplo, con PHP-MyAdmin. Y el resto de la gestión de los datos vamos a estar haciéndolo directamente a través de alguna aplicación que vamos a crear nosotros, y estas aplicaciones van a estar implementando estas tareas, lo que ya vimos ayer, que es el CRUD, ¿no es cierto? Inserciones, borrados, modificaciones y consultas. Entonces, vamos a ver las instrucciones principales de SQL, cuál es su sintaxis principal, y vamos a ver algunos ejemplos, y lo vamos a hacer también, en este caso, de manera manual, para practicar. Vamos a escribir esas instrucciones utilizando PHP-MyAdmin. Entonces, si por ejemplo, trabajando sobre la base de datos que creamos en la clase anterior, que tenía una tabla de productos, que tenía una tabla de marcas y también una tabla de vendedores que creamos al final, estas operaciones, esta creación de estas tablas las hicimos con esta herramienta, y me refiero a este grupo de instrucciones. Podríamos haber hecho todo a mano con SQL, pero más rápido vamos, por ejemplo, si tenemos que crear una tabla nueva, elegir por acá alguna opción y definir su estructura. Pero lo que es la gestión de los datos, repito, lo vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con SQL dentro de esta herramienta, pero más adelante, cuando empecemos a desarrollar nuestras propias aplicaciones, vamos a pasarle instrucciones SQL desde la aplicación al servidor. Y por supuesto vamos a trabajar con los resultados. Entonces, si vamos por ejemplo a lo que es la estructura o la sintaxis de las sentencias en SQL para crear un registro nuevo, tenemos esta forma. Tenemos, como les decía anteriormente, tenemos un conjunto de palabras reservadas, es decir, un conjunto de palabras que vamos a estar respetando para poder instruir a la base de datos a que inserte un registro nuevo, y también hay una sintaxis que tenemos que respetar. Entonces, la forma general de la instrucción en SQL para insertar un registro nuevo es justamente utilizar la palabra reservada insert, la palabra into, y ahí viene el nombre de la tabla. Acá lo tengo en varias líneas para que esté más claro, para que se entienda mejor, pero también podría, y de hecho en la práctica generalmente vamos a trabajar en una sola línea, es decir, es una sola instrucción que ocupe una sola línea, y esto va a funcionar exactamente de la misma manera. Entonces por ahora lo voy a dejar en varias líneas como para que quede un poquito más claro qué es cada cosa. Una vez que le decimos inserte en o insert into en tal tabla, vamos a listar entre paréntesis los campos, es decir, las columnas en donde nosotros vamos a asignar valores nuevos. Por ejemplo, campo 1, campo 2, campo n, el que fuera. Ya vamos a ver un ejemplo sobre una tabla real. Después viene la palabra valores, values, esto es en inglés, que se hace referencia a los valores que tenemos que indicarle. Entonces, viene una segunda lista, separada por comas, donde van a venir, donde vamos a indicar los valores que vamos a asignar en los campos que hemos definido anteriormente. Es decir, si yo esto lo vamos a estar respetando la cantidad de campos que hemos ingresado por acá, va a ser la misma cantidad de valores que le vamos a tener que enviar, incluso en el mismo orden, por supuesto. Si yo acá tengo campo 1, entonces en la sección de valores voy a tener que pasar primero el valor que se le va a asignar a esta columna. El segundo valor va a corresponder con la segunda columna, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo n campos, que estoy diciendo que voy a insertar valores para n campos, bueno, esos valores son los que vamos a estar listando por acá, en el mismo orden en que hemos definido los campos. Así los valores van a respetar el orden de definición de los campos. Esto llevado a un ejemplo real sería, por ejemplo, me voy a ir nuevamente a PHP-MyAdmin, y voy a abrir la pestaña esta que dice SQL. Entonces se me habilita un cuadro de texto, un área de texto donde yo voy a estar
escribiendo la sentencia en SQL para insertar, por ejemplo, un registro de producto nuevo. Entonces voy a repasar rápidamente cuál era la estructura de datos de un producto, y tengo la columna ID, la columna nombre, la columna marca y la columna precio. Recordado entonces que la columna ID era del tipo clave primaria y su valor se generaba automáticamente, entonces yo me voy a concentrar en pasarle valores a lo que es nombre, marca y precio para dar de alta un producto nuevo. Me voy a SQL y ahí vamos a escribir nuestra sentencia. Dijimos que comenzamos con insert, la palabra into, y acá viene el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, bueno, por supuesto, productos. Incluso ahí phpMyAdmin me va asistiendo con la forma correcta, tanto de las palabras reservadas como los nombres de las tablas o quizás también de las columnas. Lo voy a hacer también en varias líneas. Insertar en la tabla productos, acá voy a colocar entre paréntesis el listado de campos que quiero afectar. Entonces, como en este caso quiero establecer valores para nombre, marca y producto, entonces vamos justamente a trabajar con esas columnas. Digo, para el nombre, para la marca y para el precio. Incluso lo pueden elegir de la lista que nos ofrece MyAdmin ahí, que nos va ayudando. Vamos a estar eligiendo o vamos a estar asignando estos valores. Y acá comenzamos con una lista nueva, que la podemos hacer incluso en la misma línea o en una línea aparte. Estos espacios en blanco son solamente para que sea más legible la instrucción, pero no son importantes, se va a ejecutar de la misma forma. Entonces, para el nombre, que es la primera columna que estoy definiendo, ¿qué valor voy a ingresar? Bueno, será el nombre del producto. Por ejemplo, estamos hablando de un mouse. Estoy utilizando comillas porque recuerden que la columna nombre, cuando definimos en la clase anterior, lo definimos como tipo varchar, o sea char, o sea texto. Por lo tanto, le estoy pasando un valor literal. Esto es literalmente el valor que se va a asignar al campo o el atributo nombre. Coma, la marca. Por ahora venimos trabajando la marca como si fuera un texto también. Después lo vamos a modificar. Entonces ahora supongamos que tengo la marca Genius para un mouse. Y finalmente la columna precio, que es numérica. Por lo tanto, el valor que yo le pase a precio no va a ser un valor de texto, no va a ser comilla. Va a ser un valor numérico. Supongamos que este mouse vale 10.000 pesos. Y cierro la lista que abrí con los paréntesis. Entonces, esa instrucción, que creo yo que está bien formada, ya lo vamos a probar, se va a ejecutar si cuando yo apriete por acá abajo, cuando presione el botón de continuar, phpMyAdmin lo que va a hacer es tomar esta instrucción y enviarla al servidor de base de datos, que es MySQL. MySQL va a tomar esta instrucción, la va a analizar antes, y si no tiene ningún error, la va a ejecutar. Si no se produce ningún error al ejecutarlo, nos va a devolver una confirmación de que el registro se creó correctamente. Y acá estoy omitiendo la columna ID porque, repito, la columna ID la definimos como de numeración automática. Entonces vamos a probar si esto funciona. Presionamos acá en continuar y me dice una fila insertada. Es lo mismo que yo hubiese obtenido si me venía por acá arriba, le decía insertar y empezaba a rellenar el formulario que phpMyAdmin nos ofrece. En este caso lo estamos haciendo a través directamente de una instrucción, y esto que nos muestra acá es la instrucción que acaba de ejecutar, que no es ni más ni menos la instrucción que hemos creado nosotros. Entonces ahí vemos un ejemplo sobre una tabla nuestra de cómo podemos trabajar con la tabla de productos. En este caso ingresamos las tres columnas, pero podríamos haber trabajado con una sola, por ejemplo solamente el nombre, y el resto de columnas, bueno, puedo omitirlas siempre y cuando esas columnas estén o permitan lo que son valores nulos o tengan un valor por defecto. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la estructura de la tabla. Me dice que ninguno de estos campos admite nulos, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a intentar cargar un registro nuevo al que solamente le vamos a pasar el nombre. Vamos a omitir la marca y el precio, a ver qué nos dice
a ver qué nos dice el servidor de base de datos, porque la instrucción se la vamos a pasar igual y el servidor va a intentar ejecutarla. Entonces voy nuevamente y le voy a decir insert into tabla productos, en los campos nombre, solamente voy a configurar el nombre y le voy a dar un valor. El valor va a ser, por ejemplo, Smart TV. Y voy a omitir la marca y el precio, y como no están en nulos, en teoría el servidor me debería devolver un error. Vamos a verlo. Podemos presionar el botón continuar, o en este caso voy a pulsar lo que es la combinación control enter, que equivale también a enviar a ejecutar esta sentencia. Bien, obtenemos un error, es lo que esperamos que ocurra. Acá me dice insert into, la consulta que yo acabo de crear falló, y lo que pasó es que el campo marca no tiene un valor por defecto, y lo mismo pasaría para el precio. ¿Por qué me dice esto? Bueno, por lo que dijimos recién. Me voy a copiar esta sentencia para no tener que escribirla nuevamente. Si me voy a la estructura de producto, a la estructura de la tabla de productos, efectivamente no tengo, no permite nulos esta columna, y tampoco tengo un valor predeterminado. Este comportamiento lo podemos llegar a cambiar, no sé si lo vieron en base de datos, pero en el caso de que no tenga un valor por defecto, que podría ser nulo o podría ser una cadena vacía o un texto genérico, como no hay un valor por defecto y no admite nulos, entonces la base de datos me dice hay un error acá, no se puede hacer esta operación. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, si yo cambio el valor predeterminado, por ejemplo, de esta columna, y le digo, bueno, personalizado, y puedo elegir un producto, una marca, no sé, sin marca. Por ejemplo, elijo el texto sin marca. Ese texto se va a asignar a esta columna cuando yo no le pase ningún valor. Entonces ahora me voy de vuelta, inserto, voy a intentar hacer la misma operación, vamos a ver qué me dice. Bueno, acá ocurre lo mismo, pero para el precio. Fíjense que el error ya es distinto. Ahora ya no me dice nada de marca porque le va a asignar el valor sin marca. Pero con precio tengo lo mismo. Entonces, o puedo darle un valor predeterminado a la columna precio, o puedo también enviarle un valor desde acá. Puedo elegir precio, y enviarle, no sé, un valor, por ejemplo, 0, si es que no tengo el precio. Bueno, entonces esto debería corregirse. Ahí está, se inserta una fila, el nombre Smart TV y el precio 0. Bueno, ahí tenemos dos alternativas de solución. Otra posibilidad hubiese sido que modifiquemos la columna precio, y si pensamos que en algún momento quizás no tengamos de momento el precio en artículo, bueno, entonces en ese caso marcamos la casilla nulo para que no estemos obligados a enviarle un valor para esa columna. Son distintas soluciones. Bien, insert es de las estructuras más sencillas porque no tiene condiciones, como vamos a ver más adelante, para modificar o para borrar. Bien, entonces ahora, bueno, mejor dicho, va a haber un trabajo práctico donde vamos a tener que trabajar con este tipo de sentencias. Ya saben, entonces se van a phpMyAdmin, eligen la pestaña de SQL y acá pueden tipear la instrucción en el lenguaje SQL de la forma como lo hicimos ahora. Bien, otra operación que vamos a estar haciendo, que la venimos haciendo cada vez que examinamos una tabla para ver qué datos hay ahí, es justamente la operación de lectura. Eso equivale a una sentencia en SQL que comienza con select. O sea, la palabra clave de esta sentencia es select. ¿Cómo hacemos? Bueno, de hecho, si yo elijo una tabla cualquiera, por ejemplo la tabla de marcas, de productos que acabamos de ver acá, sí, acepto. Fíjense que me dice, bueno, cada vez que examine esta tabla, veo acá la instrucción que se acaba de ejecutar para producir este resultado que estoy viendo por acá. Y esto es así porque a medida que yo voy utilizando phpMyAdmin, si bien yo voy utilizando formularios, opciones para listar un dato, marco una casilla y lo borro,
todas estas operaciones que nosotros vamos haciendo de manera visual, PHP-MyAdmin va generando en segundo plano instrucciones SQL que va enviando al servidor de base de datos para que éste las ejecute. Y acá, cada vez que hacemos una tarea, nos muestra cuál es la sentencia que acaba de ejecutar. Esto es útil por ahí cuando estén trabajando con PHP-MyAdmin, ir examinando cómo construye una instrucción PHP-MyAdmin para cada vez que queremos hacer una operación. Por ejemplo, bueno, después les comento, por ejemplo, que es para un borrado, y vamos a ver también qué instrucción nos produce. Pero acá ya estamos viendo la forma general de una sentencia select de SQL que las vamos a estar utilizando cada vez que necesitemos obtener un conjunto de datos desde la base de datos. En particular, particularmente este ejemplo nos está trayendo todas las columnas desde la tabla de productos. Esta instrucción se puede hacer muy compleja dependiendo de si estamos trayendo información desde una sola tabla o desde un conjunto de tablas relacionadas. Eso se puede llegar a complicar bastante. La forma general de lo que es un select lo tenemos por acá. Palabra reservada select, como ya dijimos, listado de campos que vamos a estar obteniendo from, palabra reservada, nombre de la tabla. Entonces vamos a ver directamente un ejemplo. Vamos a la pestaña de lo que es SQL y supongamos que yo quiero examinar o obtener desde la base de datos el conjunto de todos los registros, todas las columnas de todos los registros, o sea, en definitiva la tabla entera de lo que son productos. Entonces ahí vamos a operar de la siguiente forma. La palabra reservada, ya dijimos, es select. Cuando quiero hacer referencia a todas las columnas, voy a utilizar un asterisco. El asterisco lo tengo por acá. Ahí le estoy diciendo traiga todas las columnas from y viene el nombre de la tabla. En este caso la tabla es productos. Lo vamos a hacer en la misma línea. Entonces select asterisco es traiga todas las columnas desde la tabla productos. Si yo ejecuto esta sentencia, obtengo el siguiente resultado, que es lo que acabamos de ver recién. El conjunto de todas las filas de esta tabla. Tengo únicamente 3 filas, por lo tanto tengo 3 registros acá. El resultado es, y acá nos está diciendo, total 3. ¿Y qué columnas trajo? Todas. Tengo 4 columnas en la tabla, entonces tengo ID, nombre, marca y precio. Habitualmente en una aplicación web real, digamos, en general no vamos a estar trayendo todos los registros, salvo que tengamos que hacer una operación digamos manual sobre un listado completo, que pocas veces se hace en realidad. Salvo esa situación, en general no nos vamos a estar trayendo todas las filas y tampoco todas las columnas, porque a veces, dependiendo de lo que esté haciendo nuestro programa, no vamos a necesitar todas las columnas, tal vez solamente quizás el nombre o el nombre y el precio. Es muy probable que necesitemos obtener solamente algunas columnas. Entonces, si yo necesito obtener algunas columnas, voy a trabajar con una sentencia donde, o sea, sobre la misma sentencia select, pero ahora en lugar de decirle, bueno, traiga todas las columnas, voy a pasarle un listado de los nombres de las columnas que yo necesito específicamente en este caso. Supongamos que me quiero traer solamente el nombre del producto. Bueno, entonces vamos a hacer directamente nombre from productos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Traiga la columna nombre de la tabla de productos. Ejecuto y fíjense, me trae solamente la columna nombre. O mismo si quisiera traer lo que es el nombre y el ID, bueno, entonces puedo hacer, por ejemplo, ID, coma, nombre. Entonces separo con comas las columnas que yo quiero y vuelvo a ejecutar. Entonces el resultado ahora es columna ID, columna nombre. ¿De qué registros? De todos los registros, porque por ahora
no estoy indicando ninguna condición que deben cumplir los registros para ser devueltos. Y ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, asimismo, cada vez que necesite trabajar con una consulta, cada vez que necesite pedirle información a la base de datos, vamos a estar trabajando con la instrucción select, que en este caso es muy simple porque simplemente listo las columnas y le digo de qué tabla estoy queriendo obtener esta información. Más adelante vamos a ir viendo que en realidad podemos traer información de distintas tablas al mismo tiempo, y para esto vamos a ir aprovechándonos de las relaciones que podamos establecer entre distintas tablas, entre distintas entidades. Eso lo vamos a ir viendo con un poco ya sobre la práctica. Bien, otra instrucción que vamos a estar utilizando habitualmente es la sentencia para modificar. Por ejemplo, acá ya vimos cómo crear registros nuevos, cómo leer información, cómo leer datos de una tabla o de un conjunto de tablas. Y vamos a ver cómo podemos actualizar, es decir, cómo podemos hacer operaciones de update sobre una o sobre un conjunto de tablas también, que es posible, no es muy común, pero es posible hacerlo, actualizar más de una tabla a la vez. Vamos a ver el ejemplo con una tabla, con una única tabla. La forma general para trabajar con update es palabra reservada update, nombre de la tabla, palabra reservada set, y acá viene un conjunto de pares clave valor, es decir, clave valor, columna igual valor de la columna, es decir, para esta columna voy a asignarle este valor, para esta otra columna este otro valor, y así sucesivamente puedo afectar varias columnas a la vez de esta manera, indicando el nombre de la columna igual el valor y separando estos pares, separándolos con coma. Entonces yo puedo afectar todas las columnas que yo quiera siempre y cuando los separe a los pares con comitas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplito por acá. Me voy a la base de datos comercio y voy a la pestaña SQL y se me ocurre, por ejemplo, vamos a ver primero que nada los datos, vamos a ver qué modificación podemos hacer. Supongamos, no es común, es solamente un ejemplo, pero supongamos que tenemos que todos nuestros productos son de la misma marca, algo muy loco, no es común por supuesto, pero supongamos que tenemos que actualizar la marca de todos nuestros productos al mismo valor. Se nos plantea esa necesidad y de repente tenemos que hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo podremos ejecutar esa sentencia? Nos vamos a SQL y vamos a construir una sentencia del tipo update. Vamos a decirle update, nombre de la tabla que queremos afectar. Bueno, viene el nombre de la tabla. El nombre de la tabla sería productos. Y vamos a hacer uso de la palabra set para establecer los pares o el par si es una sola columna que quiero modificar, como en este caso. Vamos a trabajar sobre la columna marca y le voy a dar a la tabla, a la columna marca, un valor nuevo. Vamos a asignarle un valor que diga marca general o genérica. Entonces, a partir de ahora, una vez que ejecute esta línea, todas las filas, todos los registros de mi tabla de productos van a tener para la columna marca el mismo valor. Probémoslo. Ejecuto y me dice que fueron afectadas 3 filas. Y bueno, ahí me da el tiempo de ejecución, la verdad que es muy rápido. ¿Eso qué pasó? Al ejecutar la sentencia, al enviar a ejecutar la sentencia, el phpMyAdmin le envió al servidor de base de datos esta instrucción que tengo por acá, que es la que acabamos de escribir, donde le pedimos que nos actualice la tabla de productos, haciendo que la columna marca sea igual al valor genérica. Y esto lo aplica para todas y cada una de las filas de la tabla de productos. Dicho sea de paso, no es muy común utilizar una sentencia update sobre todos los registros de una tabla. Ya vamos a ver cómo podemos limitar o
filtrar a qué columnas o a qué conjunto de datos se pueden aplicar las instrucciones. Pero por ahora vemos que lo podemos hacer de esta manera. Supongamos otra modificación. Otra modificación que podemos llegar a hacer. Me voy de vuelta a SQL. Perdón, primero que nada voy a examinar la tabla. Acá le voy a poner un precio para el ejemplo que quiero hacer. Supongamos que esto vale 200.000. Bien. Bueno, acá fíjense, en este caso, cómo hice una modificación utilizando el asistente, la herramienta visual, y fíjense, acá me está mostrando cuál es la sentencia que ejecutó. Acá estamos adelantando un poco lo que les decía, cómo vamos a poder filtrar o a qué conjunto de instrucciones se van a aplicar esta sentencia que acaba de ejecutar phpMyAdmin. Construyó dinámicamente, en función de lo que yo voy eligiendo por acá, construyó una sentencia update producto, set precio igual a 2000, que es el valor que yo acabo de escribir acá, y spoileando un poco el tema de los filtros, agregó una condición para que no se aplique el cambio para todos los registros, sino solamente para aquel que tiene la columna o el valor ID igual a 8. Ya lo vamos a ver. ¿Qué modificación podremos hacer acá como otro ejemplo? Supongamos que quiero también trabajar sobre la columna, sobre la tabla productos, y quiero que modifique, se puso en mayúsculas, productos, set. Quiero que trabaje sobre lo que es la columna precio, y vamos a ver que igual esto lo vamos a ir viendo sobre la práctica, pero lo que les quiero decir es que no solamente podemos enviarle valores digamos literales, valores concretos a una columna, en este caso a la columna precio, sino que podemos hacer operaciones SQL, puede hacer cálculos a la vez que se va ejecutando. Por ejemplo, cuando está ejecutando esta sentencia que voy a hacer ahora, al mismo tiempo que la va procesando, puede ejecutar también ciertos cálculos. Incluso SQL define un conjunto de funciones que podemos llegar a ejecutar, que podemos llegar a utilizar dentro de las instrucciones para realizar diversas tareas, ¿no? Entonces, en este caso, yo le voy a decir que al precio de todos los registros que tengo de productos, le asigno un valor siguiente, el valor siguiente. Voy a hacer referencia a la misma columna precio y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 1.10. Esto matemáticamente es aumentarle un 10% a lo que ya es el precio. Entonces, ese cálculo que estamos haciendo ahí, SQL lo puede resolver, puede determinar para cada fila. Este cálculo se va a hacer para cada fila. Va a tomar el valor de la primera fila, lo va a multiplicar por 1.10 y el resultado lo va a asignar en la misma fila. Es decir, a esa misma fila va a igualar el resultado. Esto como si fuera una instrucción en cualquier lenguaje de programación que SQL lo va a ir aplicando línea por línea, es decir, a cada uno de los registros. Entonces, esta por ejemplo podría ser una instrucción que aumente en un 10% el precio de cada producto de mi tabla de productos. Veámoslo. Esto, bueno, me voy a acordar que el último registro era 200.000 porque lo hemos modificado al final. Le doy continuar y me dice, bueno, fíjense acá hay una advertencia de lo que es phpMyAdmin. Me pregunta, ¿realmente desea ejecutar y la sentencia que viene acá? Sí. ¿Por qué me pregunta esto? Y lo mismo me va a pasar cuando quiera borrar. Es porque al no indicarle ninguna condición, ningún filtro que deben cumplir los registros para ser actualizados, entonces es una operación potencialmente peligrosa, porque en una base de datos real, ejecutar una operación de actualización sobre una tabla, sobre todos los registros de una tabla, conlleva su riesgo, porque si no filtramos, si no condicionamos los registros que queremos tocar, vamos a estar trabajando sobre toda la tabla, y esto quizás no sea lo que en realidad estamos queriendo hacer. Es muy común y es fuente de memes que andan dando vuelta por ahí por internet el hacer updates o delete sin la cláusula where. Busquen después por ahí, van a ver lo común que es, entre comillas, cometer el error, meter la pata de actualizar o borrar
mediante SQL sin colocar un filtro. Y la ausencia de ese filtro es lo que me está advirtiendo acá. Me está preguntando, ¿realmente quiere tocar todos los registros de la tabla? Bueno, en este caso sí, porque es un ejemplo. Así que no va a haber problema. Confirmo y me dice que 3 filas fueron afectadas. Entonces cada fila aumentó su precio en un 10% por este cálculo que yo vengo haciendo acá. Vamos a verlo. Fíjense, bueno, acá tenía esto que era 150.000, 10% 15.000, el resultado final 165.000 y acá 220.000 claramente. Bien, y finalmente, bueno, acá tocamos, hicimos 2 ejemplos de update, en cada uno modificamos una sola columna, pero también podríamos haber afectado más de una columna a la vez, es decir, yo podría haber tocado la columna marca y la columna precio en la misma sentencia SQL para lograr el mismo resultado. Bien, después lo vamos a ver también en la práctica. Y finalmente, la última operación que vamos a estar haciendo desde una aplicación de web son los borrados. Para borrar un registro, y los registros se borran la fila completa, no hay posibilidad de hacer un borrado de algunas columnas y otras no, eso no existe. Cuando mandemos a hacer un borrado de un registro, de lo que sea, por ejemplo un producto, una marca, un usuario, una venta, lo que sea, cuando hagamos delete, el borrado, el delete SQL, se va a borrar la fila entera. Eso siempre es así. Entonces, ahora, porque si lo que queremos hacer es modificar ciertas columnas, por ejemplo, para eliminar el valor, bueno, esa es una modificación, no es un borrado. Cuando hablamos de borrado, hablamos de eliminar el registro entero, es decir, borrarlo, eliminar la fila entera. Entonces, la forma general de esa instrucción es bastante sencilla, porque no tenemos que hacer referencia a ninguna columna, simplemente le tenemos que decir delete from el nombre de la tabla. Entonces, si me voy a SQL, me voy a phpMyAdmin, elijo la pestaña SQL y acá voy a crear una instrucción del tipo delete, por ejemplo, delete from. Si elijo, por ejemplo, lo que es la tabla marcas, que creo que tiene algún registro, vamos a verlo, antes que nada. Si cancelo esto, miren, por ejemplo, en este caso tengo la tabla de marcas, tiene 4 filas, tiene 4 registros. Vamos a hacer un borrado de estos registros que están por acá. Muy SQL, vamos a hacer delete from marcas y atención acá. Hace rato dijimos y vimos que la herramienta, el phpMyAdmin, nos preguntaba si efectivamente queríamos hacer un update sobre la tabla entera. Yo le dije que sí porque era un ejemplo. Con más razón, con mucha más razón, cuando ejecutemos sentencias del tipo delete, si bien podemos hacer un delete, si ejecuto esta sentencia que está acá, lo que va a pasar es que se van a borrar todos los registros de la tabla marcas, o sea, en definitiva estoy destruyendo toda la data que esté ahí en la tabla marcas. Por lo tanto, esta instrucción es muy peligrosa y como les digo, hay toda una serie de memes, hasta hay una canción que dice algo así como dice un delete sin where. Entonces, porque es muy común que mientras estamos aprendiendo cometamos el error, salvo que sí sea lo que realmente necesitamos hacer, borrar todas las registros de una tabla. En general es una muy mala idea utilizar este tipo de sentencias directamente sobre la fila, sobre la tabla entera, porque no suele ser habitual borrar todos los registros de la tabla, pero como podemos hacerlo, y esta sería la forma de utilizar la sentencia. Y lo más probable es que si ahora mando a ejecutar esta línea, nuevamente me pregunte lo que es phpMyAdmin si efectivamente es lo que quiero hacer, porque como les digo es muy peligroso, porque una vez que borramos los registros no hay forma de recuperarlos. No hay en lo que es base de datos, no hay, salvo que hayamos hecho un backup anteriormente, una copia de seguridad,
No hay algo así como una papelera de donde podamos ir a buscar los registros borrados por accidente. Una vez que los borramos, se eliminan físicamente la información del disco. Entonces le doy continuar y nuevamente me pregunta, ¿realmente desea ejecutar delete from marcas? Por lo potencialmente peligrosa de la instrucción, nuevamente me pregunta. En este caso, no lo voy a borrar todavía. Porque lo que va a pasar acá es que vamos habitualmente, lo que habitualmente va a pasar es que vamos a tener que filtrar o aplicar una condición de filtro, dice la teoría, para esta condición sea comparada o verificada contra todas y cada una de las filas de una tabla, y solamente aquellas filas o registros que cumplan la condición que nosotros le vamos a indicar, efectivamente en este caso sean borradas o también actualizadas. También podemos colocar filtros para lo que es la actualización, o incluso también podemos seleccionar un determinado conjunto de registros. Cuando vamos entonces, los filtros, que lo vamos a ver ahora, se van a poder utilizar tanto cuando hagamos instrucciones select como también cuando hagamos updates para actualizar solamente los registros que cumplen con esa condición, y con más razón cuando hagamos borrados. Entonces simplemente para demostrar, vamos a ejecutar ahora sí esta condición, esta línea, perdón. Ejecuto, me pregunta si confirmo, le digo que sí, y ahora me dice 4 filas eliminadas. ¿Por qué 4? Porque bueno, había 4 marcas en la tabla de marcas y ahora ya se fueron, ya no están. Fíjese que estamos haciendo un select asterisco from marcas y ya obtengo 0 resultados porque ya se fueron, ya las eliminé. Ahora vamos a hablar un poquito de los filtros, porque como decía recién, delete sobre la tabla entera en general no vamos a estar haciendo. Es más, vamos a decir que en general a día de hoy ha cambiado un poco la práctica. En general no se utilizan instrucciones de delete, o sea, siempre está la instrucción ahí, pues forma parte del lenguaje y eventualmente puede ser necesario que la utilicemos, pero vamos a decir que es, digamos, una tendencia ya desde hace varios años a esta parte, el no utilizar la instrucción delete para el borrado, sino hacer lo que se llama un borrado lógico o un borrado blando. ¿En qué consiste? En disponer de alguna columna en nuestras tablas que se actúe como bandera o como switch, ¿no es cierto? Que con determinado valor nos indique que esa fila está, por decirlo, activa o vigente, y con otro valor distinto, por eso hablamos de switch, es decir, alternar entre un valor y otro, con otro valor nos indique que esa fila está, entre comillas, borrada, o que no existiría, o que está desactivado, pero el dato físicamente sigue existiendo en la tabla, es decir, no se elimina el registro de la tabla como tal, sino que en realidad en lugar de borrarlo, se cambia ese valor de esa columna específica de un valor, vamos a decirlo, de 1, que podría significar activo, a 0, inactivo. Podría ser tranquilamente una columna binaria que con un valor nos indique que ese registro está, digamos que existe, entre comillas, y que con otro valor nos indique que no existe. Eso nos va a permitir que en nuestras aplicaciones, en nuestros programas, examinando ese valor, esa columna, sepa si ese registro tiene que participar de la operación que estamos haciendo, supongamos un listado. Entonces, la información o el registro físicamente va a estar ahí, pero virtualmente va a estar borrado. Eso es lo que se conoce como un borrado lógico o borrado blando. Mientras que hacer delete para que la fila se vaya realmente de la tabla y no exista más, la fila efectivamente se borre, eso es lo que se conoce como un borrado físico o borrado duro también, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones, y es importante que, especialmente en bases de datos donde la información, quizás a veces por motivos de históricos, de auditoría, de que ningún registro se puede borrar,
entonces en ese caso no hagamos delete sobre la fila, sino que hagamos ese tipo de modificaciones que lo haríamos con una instrucción update. Por ejemplo, en una aplicación de contabilidad, cuando uno elimina un documento, por ejemplo porque se cometió un error, en realidad si si un comercio emite una factura, así sea incorrecta, así esté mal, haya habido un error, la factura es un documento legal, no se puede eliminar. Entonces, en ese caso es un buen ejemplo de cuando no deberíamos quitar realmente el registro, sino de alguna forma marcarlo para que se indique que no está eliminado, sino que, o sea, no deja de existir el registro, sino que pasa a otro estado que indica que virtualmente no existe. No sé si me explico, ya lo vamos a hacer en la práctica por ahí con un ejemplo para que quede más claro. Entonces, vamos a hablar ahora sí de las condiciones o de los filtros que podemos agregar en cierto conjunto de instrucciones SQL para limitar justamente el grupo de registros a los que va a afectar la instrucción. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que es select. Si yo ejecuto, por ejemplo, lo que es un select sobre la tabla de productos, bueno, ahí me lo está haciendo MyAdmin directamente, me lo ahorro. Fíjense que yo tengo, en este caso tengo 3 registros. Y podríamos aplicar una condición a través de la palabra where, ahora lo vemos con un ejemplo, para decirle o para indicarle una lista de condiciones que deben cumplir los registros para participar, en este caso, del resultado de select. Si yo ejecuto select directamente sobre productos, me devuelve todo como lo acabamos de ver. Pero supongamos que yo necesito, de acuerdo a la aplicación que estoy armando, necesitaría quizás los registros que cuyo precio sea menor de 50.000 pesos. Un ejemplo, necesito el listado, necesito el conjunto de datos de aquellos productos que su precio es menor a 50.000. ¿Cómo podríamos introducir esa condición para que no venga toda la tabla entera, sino que venga solamente ese subconjunto que cumple esa condición? Bueno, ese filtro lo vamos a introducir a través de la palabra where que me dice acá. Bueno, el where igual a 1 es como decir todo o todos los registros. En este caso vamos a trabajar de esta manera. Acá vamos a hacer todas las columnas de la tabla de productos y vamos a introducir la palabra reservada where, que es también por el color del que me le pone phpMyAdmin, nos está indicando que es una palabra reservada del lenguaje. Y en este caso viene la condición que tienen que cumplir. Y en este caso va a ser una condición simple porque simplemente va a afectar a una sola columna, que va a ser la columna de precio. Necesito los productos cuya columna precio, cuyo valor de la columna precio sea, por ejemplo, menor a 50.000, dijimos. No vamos a ver ahora, por cuestiones de tiempo, no vamos a ver en la materia todos los operadores lógicos o de comparación que podríamos llegar a utilizar para construir filtros, para construir condiciones. Lo que tenemos que saber en realidad, más que memorizarnos los operadores o comparadores que pudiera haber, es que son básicamente las mismas operaciones lógicas, las mismas operaciones de comparación que ya sabemos que hemos visto quizás en programación 2 o que vimos con los operadores básicos de PHP. Bueno, las operaciones son las mismas. Quizás el carácter o el símbolo en SQL sea algo diferente o no, en la mayoría son los mismos. Salvo en esas situaciones la lógica es exactamente la misma. Establecer comparaciones, comparar con algún valor, determinar en definitiva si cierta condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, el registro en este caso va a formar parte del resultado. Si es falsa la condición, por ejemplo, si el precio es de 100.000 pesos, la comparación ahí precio menor a 50.000 es falsa, entonces ese registro no participa del select, es decir, queda excluido del conjunto de resultados. Y asimismo, como puedo tener una condición sencilla como una simple comparación, podría
tener más de una condición. Por ejemplo, que el precio sea menor a 50.000 pesos y que la marca sea, por ejemplo, Samsung, por ejemplo, hablando de... Entonces ahí ya serían dos condiciones que tendría que cumplir, porque estamos diciendo y esto, esta condición y esta otra. O que sea menor a 5.000, que sería por ejemplo una condición, OR, la operación de O, que sea menor a 50.000 o que sea menor a o que sea mayor a 10.000. Cualquier condición que cumpla, entonces ese registro también participaría del select. En este caso la condición que tiene que cumplir el precio, el registro digamos, para participar del resultado, es que su columna precio sea menor a 50.000. Vamos a ejecutar esta sentencia y en este caso me dice que no bueno, sí, total 1. ¿Esto qué significa? Que el resultado de ejecutar esta sentencia me produjo un conjunto de resultados que está formado por una sola fila, que es la única fila de las que yo tenía en esta tabla, que eran 3, la única cuyo precio cumple esta condición es justamente este registro que es un mouse, porque ahí lo podemos ver. Precio menor a 50.000, sí, porque es valor 11.000. ¿Qué pasaría si cambiamos la condición? Por ejemplo, si ahora la condición es que sea menor a 200.000. Ahora 200.000. La condición es devuelva, lo que yo le estoy pidiendo es tráigame todos los productos cuyo precio sea menor a 200.000 pesos. Vamos a ejecutarlo. Y en este caso tengo la misma columna. Pensé que había un registro que tenía un valor de 165.000, creo. Casi estoy seguro. Lo voy a revisar porque es 1.650.000, equivocado. Bueno, vamos a modificar la condición. No era 165.000, era 1.650.000. Bueno, modificamos la sentencia. Por suerte creo que la copié, sí. Quiero todos los productos que sean menor a su precio sea menor a 500.000, supongamos. Ahí sé que había un registro que tenía 220.000, entonces ya serían 2. Ejecutamos y efectivamente tengo 2 registros que cumplen esta condición. Precio menor a 500.000. Acá tengo uno que es 11.000 y acá tengo otro que es 220.000. Ambos cumplen esta condición. El mismo criterio puedo, por ejemplo, aplicar para las actualizaciones. Supongamos que quiero actualizar el precio de los productos aumentándolos, no sé, vamos a decirle en un 100%, vamos a aumentarlo así de 100%, pero solamente a aquellos registros que tienen el precio por abajo de los 50.000 pesos. Entonces, ¿cómo llevaríamos esa condición a SQL? De la misma forma que lo hicimos recién. Vamos a hacer lo siguiente. Update tabla productos. Vamos a establecer el valor de la columna precio igual a vamos a hacer directamente precio, como es el 100%, vamos a multiplicarlo por 2 directamente. O sea, vamos a duplicar el precio, va a ser lo que valía 10.000, ahora va a valer 20.000, pero no lo voy a hacer para todos los registros, porque si yo ejecuto ahora como está escrita la línea, voy a duplicar el precio de todos los registros de la tabla de productos. Y quizás, o normalmente, habitualmente, no va a ser esto lo que vamos a estar queriendo hacer, sino que este tipo de operaciones, repito, van a ser sobre un determinado conjunto de registros. No es algo que lo vamos a hacer así a la ligera. Esto surge de una regla de negocio que se llama de una necesidad real de nuestro entorno que nuestra aplicación tiene que cumplir. Entonces, en este caso voy a duplicar el precio, pero no de todos los registros, sino solamente de aquellos que cumplen la condición de que su precio, por ejemplo, sea menor a 50.000. Solamente teníamos uno, que era
uno que su precio era 11.000 pesos, creo. Entonces, ahora sí se va a duplicar el precio, pero solamente de los registros cuyo precio actual es menor a 50.000. Entonces, vamos con eso. Y me dice una fila afectada. Efectivamente, había un solo registro que cumplía esa condición. Vamos a verlo. Y este que valía 11.000 pesos ahora vale 22.000. Nuevamente, podría ser que esta condición sea más compleja. Supongamos que estamos, no sé, actualizando el sueldo de los empleados. Por ejemplo, le estamos agregando o le estamos otorgando un aumento de sueldo a los empleados que tienen una antigüedad mayor a 10 años. Vamos a suponer que es en nuestra empresa, queremos implementar ese cambio en el sueldo de los empleados. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Haríamos update, empleados, por ejemplo, la tabla, set salario igual a salario por 1.10, por ejemplo, un incremento ahí del 10%, where, supongamos que el sueldo sea de menor a 1.000.000. El que cobre menos de 1.000.000, bueno, salario menor a 1.000.000, y que la antigüedad o que la fecha de ingreso, por ejemplo, de un empleado sea menor o mayor, perdón, a determinada fecha. Entonces, si se cumplen las dos condiciones, le aplicamos el cambio. Si no se cumple, bueno, no se lo toca al salario. Bueno, después con una tabla de vendedores podemos hacer ese ejercicio. Bien, entonces, hablando de modificaciones y con más razón en lo que es el borrado de registros, decíamos que vamos a tener que estar filtrando, porque no es muy común, y es más, es muy peligroso, como decíamos recién, aplicar el borrado sobre toda la tabla, porque eso significa la destrucción total de los datos de la tabla que estemos mandando a borrar. Por lo tanto, siempre cuando vayan a hacer delete, si es que lo implementan, porque como digo, hoy por hoy se usa mucho el borrado lógico, pero si en algún momento tenemos que borrar registros físicamente, también colocar una condición. Por ejemplo, vamos a hacer algún borrado de alguno de estos registros. Vamos a cambiar por acá la marca. Le voy a poner marca, porque voy a borrar este registro. En la marca va a ser LG, para hacerlo cortito. Entonces tengo un registro que tiene una marca LG y otro que va a tener, por ejemplo, la marca Motorola. No sé si existen televisores Motorola, pero ahí está. Y solamente para ejemplo me voy a crear otro registro más. Vamos a cargar un producto nuevo. Supongamos en este caso una tablet. No sé, tablet, no sé, 7 pulgadas, supongamos, cualquiera. De la marca vamos a colocar también LG. Y el precio de, no sé, 70.000 pesos. No, cualquier, 700.000. Ahí estamos. Entonces tenemos un dato más. Tenemos dos que cumplen con la condición de LG. O sea, con la condición de su marca ser LG. Vamos a trabajar con esa columna. Vamos a hacer un borrado. Vamos a SQL. Vamos a hacer delete from la tabla. De la tabla que voy a querer borrar es la tabla de productos. Y voy a borrar el registro. En este caso, si yo ejecutara, repito, esta línea en este momento, borraría todo. No es lo que quiero. Entonces vamos a colocar una condición, un filtro, un where, donde o cuando se cumpla la condición de que el campo marca sea igual a, por ejemplo, creo que había uno que era Motorola. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer en este caso MySQL? Cuando le llegue esta sentencia, va a tomar todos los productos, o sea, todos los registros de la tabla de productos que tienen la condición de marca igual a Motorola, y los va a borrar. Y hay un solo registro en esta tabla de productos que cumple esa condición. Vamos a ver, vamos a ejecutar la sentencia, y me pregunta si quiero borrar, bla, bla, bla. Sí, confirmo. Y me dice una fila eliminada. Vamos a revisar y efectivamente el registro que tenía la condición de marca igual a Motorola se fue,
no existe, no hay forma de recuperar ese dato. Bien, vamos a colocar un segundo borrado y me voy a borrar, por ejemplo, los que tengan la marca LG, pero que a su vez tengan el precio mayor a 50.000. ¿Cuántos registros son de la marca LG que además y que al mismo tiempo su precio es mayor a 50.000 pesos? Solamente uno, que es este que está por acá. Tengo otro LG que es un mouse, pero que no cumple la segunda condición. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer la diferencia ahí. Vamos de vuelta. Delete from productos, where marca igual a LG. En este caso, a ver, la marca está tipeada en mayúsculas, como vimos, pero yo lo escribo en minúsculas. Lo ideal es escribir exactamente el valor que va a ser para el valor correcto para la comparación. Lo que pasa es que cuando creamos esta base de datos en la clase anterior, cuando creamos la base de datos efectivamente, elegimos un conjunto de caracteres que no sea sensible a mayúsculas o minúsculas. Eso está al comienzo de la clase anterior. Y por esa característica es que yo puedo colocar los valores en minúsculas o en mayúsculas, los valores, no hablo de otras palabras. Bueno, en general SQL es insensible a mayúsculas y minúsculas, solamente el cuidado ese lo tenemos que tener para lo que son los valores. Si el conjunto de caracteres fuera sensible a mayúsculas y minúsculas, bueno, esta marca, el G en minúsculas como tal, no existiría. Pero como en este caso elegimos que sea insensible a mayúsculas y minúsculas, puedo utilizar el G perfectamente. Eso lo digo porque a veces es algo que no siempre nos damos cuenta qué está pasando cuando queremos aplicar una condición. Que la marca sea el G y al mismo tiempo, y ahí voy a utilizar la palabra AND, que es una palabra reservada de SQL, que nos permite tomar una condición y otra condición. Y acá vamos a colocar una segunda condición, que es que el precio sea menor a 50.000 de la moneda que sea. Entonces ahora estoy mandando a borrar los registros de la tabla de productos que cumplen o donde se cumplen dos condiciones. La primera, que tiene que ser marca el G, y la segunda, precio menor a 5.000. Entonces, de los datos que nosotros tenemos, solamente uno cumple esa condición. Hay dos que cumplen esta, pero que cumplen las dos al mismo tiempo, solamente un registro. Pulsamos continuar. ¿Confirma que quiere borrar? Sí, confirmo. Una fila eliminada. En efecto, es la fila que dijimos que creo que era un mouse, el que valía 22.000. Entonces, este también cumplía la condición, marca G, pero el campo precio no cumplía la segunda condición, que era que sea menor a 50.000. Y bueno, así es que podemos empezar a trabajar con lenguaje SQL manualmente por ahora a través de la pestaña SQL de nuestra herramienta PHP-MyAdmin o de lo que sea que estuviéramos trabajando. Muchas nos permiten hacer otras herramientas que podemos utilizar para la administración de la base de datos. También nos permiten trabajar, por supuesto, en SQL. Vamos a resolver el trabajo práctico, que es puramente SQL, y eso nos va a dar una práctica, lo mínimo que podemos llegar a necesitar saber de lo que es SQL, que, repito, en la mayoría de las aplicaciones web van a estar trabajando solamente con lo que son las operaciones CRUD y el resto de tareas como todo lo que es creación, borrado, modificado de la estructura de la base de datos, ¿no es cierto? No hablo de los datos en sí, sino de lo que es definiciones de tablas, definiciones de índices, relaciones. Todo ese tipo de operaciones las vamos a estar utilizando o las vamos a estar haciendo a través de, por ejemplo, PHP-MyAdmin o alguna otra herramienta que nos permita trabajar incluso visualmente con ese tipo de tareas. Y nosotros nos vamos a concentrar en lo que es select, insert, update y delete. Esas son las operaciones que mayormente vamos a estar haciendo desde nuestras aplicaciones. Entonces, lo siguiente a esto va a ser que nuestros programas en PHP se empiecen a comunicar con la base de datos a través de una librería que vamos a ver, que es muy fácil de utilizar ya desde la próxima clase. Por eso es importante que
hagamos el práctico, entrenemos lo básico de SQL y ya vamos a estar un pasito más adelante para poder empezar a trabajar con el servidor de base de datos directamente desde nuestras aplicaciones. El trabajo práctico como tal va a ser, les muestro por acá, tenemos acá este PDF, ahí está. Este es el práctico sobre lo que es SQL. Ahí, bueno, primero para poder hacer el resto del trabajo práctico va a ser necesario que creemos estas tablas que están por acá. Entonces esto de crear la tabla de artistas, de canciones y de géneros, lo vamos a estar, estas operaciones las vamos a estar haciendo a través de phpMyAdmin, ¿no es cierto? Entonces ahí nos va a tocar crearnos nuestra tabla, perdón, nuestra base de datos nueva. Llamémosle, supongamos, vamos a hacer este primer puntito, vamos a crear al menos la tablita esta de géneros y ustedes van a completar el trabajo. Entonces se van a crear la base de datos nueva, por ejemplo, llamémosle música. Creo que ya tenía una tabla música, sí, ya la había hecho. Bueno, vamos a crearle discos, así. Vamos a trabajar con lo que es el conjunto de caracteres, preferentemente, como dijimos en la clase anterior, preferentemente trabajar con lo que es UTF-8, case insensitive, vamos a dejarlo ahí. Y una vez que está nuestra tabla creada, nuestra base de datos, vamos a crear las tablas. Nos dice el práctico, tabla de géneros, esto va a ser una tabla ID y una columna ID que va a ser numérica y va a ser primary key o clave primaria. Y la columna nombre y el tipo de caracteres va a ser char. Entonces vamos a crearla. Vamos a crear la tabla géneros y va a tener por ahora 2 columnas. Después, incluso si ustedes pueden practicar agregarle una columna más, pueden hacerlo tranquilamente. Vamos a crear la tablita. La columna ID, ya dijimos, era del tipo primary key, nos pedía el ejercicio. Acá se nos abre un diálogo donde dice, bueno, nombre del índice primary sobre la columna ID, está bien así. Vamos a indicar que sea autonumérico para que los valores se nos generen automáticamente, si no lo tendremos que hacer nosotros, calcular el ID y toda la cosa. Y viene la columna nombre del género musical, que va a ser del tipo varchar, le vamos a decir que sea de hasta 50 caracteres máximo, y eso es todo por ahora. Entonces, a partir de ahí, guardamos la tabla. Ahí está la tabla vacía con sus 2 columnas y de campo clave. Perfecto. A partir de ahí nos toca, si bien podemos insertar todos los valores directamente yendo por acá y cargando un valor, no sé, nuevo, no sé, rock, por ejemplo, un estilo musical, lo vamos a tener que hacer usando SQL. Entonces eso nos va a ir dando la práctica necesaria para luego poder hacer que nuestras aplicaciones envíen instrucciones SQL al servidor de base de datos. Así que bueno, queda creada esa tabla siguiendo la misma mecánica de la primera clase de base de datos. Creamos el resto de las tablas. Recuerden, tipo de dato, numérico, primary key, y creo que no hay ningún bueno, acá hay una clave foránea. Después, en la próxima clase, vemos cómo crear lo que son las claves foráneas, que son básicamente columnas que van a ser o que van a referirse a lo que es la clave primaria de otra tabla. Por ahora podemos crearlo directamente para que ya quede la columna ahí, pero después vamos a estar viendo cómo establecer una relación entre 2 tablas, que ahí va a ser necesario que se creen lo que son las foreign key o las claves foráneas, o si alguno lo sabe hacer o lo recuerda de la materia de base de datos, bueno, puede hacerlo tranquilamente. Y el resto es practicar usando SQL para, por ejemplo, obtener los 10 géneros musicales, o para hacer lo que es el insert, hacer insert de 10 artistas diferentes. Y bueno, a partir de ahí vamos resolviendo todos los prácticos, todos los ejercicios, y después vamos a hacer una clase donde resolvamos algunos de ellos para que tengamos alguna referencia más.